Hola amigos, qué bueno poder saludarles nuevamente. Soy Sati, este es su canal, Sati te lo cuenta, y esta sección llamada Historias y Maletas. Es una sección que he preparado con muchísimo cariño para ustedes, donde estaremos hablando de historias de aquellas personas que han dejado todo lo que conocen atrás y han iniciado su vida en nuevas tierras. Pero también de personas que sin irse de su país también tienen historias que merecen ser contadas. Y hoy no me encuentro sola, hoy tengo una invitada muy especial, está con nosotros Magle. Magle, un gusto que hayas aceptado esta invitación y bienvenida hoy. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Bueno, gracias a ti por haber aceptado primero que todo y poder sacar de tu tiempo para acompañarnos y contarnos un poco de estas historias y sobre todo de esas maletas, que no necesariamente son las maletas que nosotros preparamos cuando salimos de nuestro país, sino aquellas maletas que en el transcurso del camino vamos llevando con muchas emociones. Así que bueno, para iniciar esta tarde, Magle, cuéntame un poco más del lugar donde creciste. Bueno, el lugar donde crecí se llama Maracaibo, una ciudad que está en el estado Zulia, en el occidente de Venezuela, y de verdad que es una ciudad encantadora. Te invito cuando quieras ir para allá. Allá tenemos el sol naciente, porque por allá desde nace hasta que muere también allá en el mismo occidente, y de verdad que tenemos mucha variedad allá entre las iglesias, las actividades que se hacen, todos los festejos también. Y aparte de eso, somos muy regionalistas, entonces hay gaitas por todos lados. Bueno, la gaita, para los que no lo saben, es la música que suena durante todo el año en Maracaibo, pero en el resto de Venezuela suena más que todo es cuando suena la Navidad. Sí, uno escucha la gaita y uno dice, ah, ya viene la Navidad. Pero también Maracaibo, si no me equivoco, es una de las ciudades más calientes de Venezuela. Sí, sí. ¿A cuántos grados más o menos? Hasta la conocen como por Sol Amado. Ah, bueno. La ciudad del Sol Amado. Ya por ahí podemos sacar las conclusiones. Bueno, ya hasta llegamos hasta 40 grados, pero de su temperatura normal, pero sensación térmica hasta 42, 43 grados. Bueno, eso dice que a veces la temperatura influye mucho en la personalidad. Y a las personas de Maracaibo son conocidas como maracuchos y son gente muy extrovertida, gente muy alegre y también gente muy amable. Sí, sí, somos muy calurosos, de verdad. Bueno, excelente. Magle, ¿qué cosas te hacían feliz? Bueno, allá, desde comerme un cepillado, un raspado, un helado, que le llaman, hasta pasar rato a menos con mi familia. Me encantaba todos los domingos llegar a mi abuela y poder compartir con todas mis tías, los primos, y todos nos poníamos allí de acuerdo, hacíamos un sancocho, una sopa, y también nos poníamos a compartir anécdotas de la semana, de cuando éramos niños y todas esas cosas. De verdad que nada que decir. Creo que las risas nunca faltaban. Sí. Y las risas que se escuchaban a cuadras de distancia, porque sí, como son tan expresivos. Somos muy exagerados para reírnos. Ya, yo creo que mi hermana tiene algo de maracuchos también, porque ella se ríe y la escuchan, bueno, a kilómetros de distancia, pero eso está muy bien porque la sonrisa es contagiosa además. ¿Cuándo empezaste a sentir que necesitabas salir del país? Bueno, yo me dedicaba a trabajar como bombera allá y veía las situaciones cada vez que íbamos en las ambulancias. Llegábamos a muchos hospitales y a muchas clínicas a hacer los traslados y nos veíamos como la obligación de tener ese contacto directo con la gente que estaban allí en el lugar, y veíamos muchas cosas que estaban sucediendo, pero lo que más me impactó fue que había muchos niños muriendo por desnutrición. Y claro, yo tenía en ese momento 2 niños pequeños y ver esa situación me vi como enfocada en eso, o me vi como reflejada en eso, y dije, esto no lo quiero para mi vida, no es el futuro que yo quiero para mis hijos. Y eso prácticamente como que se desbordó en mí la necesidad de salir de allí. Entré como en un momento de pánico, como de desesperación por esa situación. Ya, ese fue el momento cuando decías, bueno, sí, creo que las cosas no están mejorando, se está poniendo peor. Pero yo creo que durante ese proceso hay un momento donde uno dice, ya, esta fue la gota que derramó el vaso. En tu caso, ¿cuál crees que fue esa situación que finalmente tú dijiste, bueno, ya, ahora sí, me voy del país? Bueno, hubo un momento en los supermercados que llegaron el desabastecimiento, no habían alimentos, no habían pañales, no había nada de la cesta básica que nos pudieran a nosotros aportar
para el diario Continuo Vivir, y más que yo tenía 2 niños, entonces nos veíamos obligados a ingresar a la fuerza prácticamente a los supermercados que ya estaban cerrados. Y eso nos vio como que ya no queremos seguir viviendo esto a diario, no hay comida, hay mucha escasez, hay desabastecimiento, y eso sabíamos que íbamos a ir como que en vez de ir mejorando, íbamos como decayendo en ese sentido, y nos vimos en la obligación de verdad lanzarnos al abismo prácticamente, porque yo creo que salir uno de su país sin conocer otros países es como ir a ciega o con los ojos cerrados a un lugar, imagínate. Ya, más o menos ¿en qué año fue eso? Eso fue en el 2017 exactamente. La fecha en octubre, a principios de octubre, mi esposo cumplía años, le hicimos su celebración y automáticamente él salió por nosotros. O sea, él prácticamente hizo el sacrificio de poder salir sin nosotros dejarnos allá en Venezuela y poder empezar a hacer prácticamente aventurar, ir de país en país. Empezó primero en Ecuador, le fue muy mal, y luego pasó a otro país para así poder mejorar. Que le ofrecieron unos familiares que tenían en Chile, le ofrecieron que se fuera hasta allá y allí estuvo, ahí fue donde lo recibieron. Cuando ustedes tomaron esa decisión, ¿ustedes la consultaron con alguien o fue una decisión que simplemente dijeron me voy mañana y mañana se fue? Bueno, ya eso era algo que veníamos estudiando, ¿no? Analizando toda la situación, todo el entorno. Teníamos como alrededor de 6 meses dándole vuelta a eso. Entonces fuimos para casa de un familiar que ya había salido, que ya había viajado, nos explicó cómo se hacían las cosas, cómo eran los trámites, porque todo eso para nosotros fue nuevo, porque creo que el venezolano no estaba acostumbrado a salir, y al contrario, a amar y quedarse más en su tierra y en su espacio, pero todo eso fue como agarrando auge y empezamos a buscar personas que nos orientaran con referente a eso, cómo se hacía. Y como habían otros familiares y otros cercanos también que ya habían emigrado, buscábamos contactos con ellos para que nos explicaran qué teníamos que hacer, cómo eran los trámites, qué había que hacer. Entonces nos vimos como que, bueno, esta es la oportunidad, este es el momento, porque si esperamos que sigan pasando más cosas, nos vamos a ver más afectados de lo que ya estamos. ¿Cuánto tiempo estuvo tu esposo en Chile para que ustedes finalmente pudieran llegar? Bueno, mira, él estuvo allá 6 meses. Y luego de esos 6 meses, durante ese tiempo, tuvo 2 trabajos allí. Cuando le dieron el contrato, fue cuando él decide llamarnos y hacer todo su trámite para podernos llevar. Y pensar que eso fue un largo viaje, muy largo viaje. Y ustedes se fueron, cuando ya él estaba en Chile y ustedes decidieron ya moverse hasta Chile, que era el momento que podían moverse, ¿viajaste con tus 2 hijos o alguien más te acompañaba? Sí, viajé. Bueno, primeramente nosotros nos encomendamos a Dios, le pedimos a Dios que fuera Él que nos orientara, que nos llevara, que nos guiara por todo ese camino, porque habíamos escuchado muchas cosas con referente al paso, a la frontera, o sea, se manejaban muchas vertientes, y por las redes sociales, todo lo que se hablaba, advirtiendo a la gente que iba a salir, dándoles como que orientación de qué sí hacer, qué no hacer. Y bueno, viajé con mis 2 niños, aparte también viajó mi suegra, pero mi mamá ya había viajado antes, o sea, ya estaba prácticamente de aquel lado como esperándonos también que llegáramos. Ya. ¿Cuánto tiempo pasaron en Chile? Bueno, allá tuvimos 8 años, 8 años. Se dicen tan fácil, pero no son tan fáciles. Llegar allá y hacer todo de nuevo, hacer todo desde cero y pensar en todas las cosas que uno deja atrás. Porque no solamente como las cosas materiales, sino también todo lo que uno vive con los familiares, tu entorno, tu espacio, todas las cosas del lugar donde tú trabajas, o sea, todo, dejar todo, cerrar los ojos y salir. Prácticamente con la ilusión en las manos para poder llegar a empezar de cero. Es muy fuerte. Muy difícil, sí, realmente. Sí. Entonces estuvieron 8 años en Chile, estuvieron, bueno, con familia, fue una experiencia dura porque, como dices, es cierto que hay que dejar todo, o sea, todo es realmente todo. Escasamente uno se lleva un par de jeans, de alguna franela, pero bueno, dejas toda una vida atrás. Lo más bonito que te pareció de ese tiempo en Chile. Bueno, de las cosas más bonitas me conseguí mucha gente con un corazón enorme, a pesar de que también estaba el polo opuesto de eso, de conseguir gente que se tomaran las cosas en contra, como creyendo que nosotros íbamos a quitarle el puesto de trabajo, que estábamos usurpando su espacio.
y hasta otros más atrevidos, pues, de que querernos decir de que devuélvete para tu país y cosas así, que eran muy hirientes para uno. Y más que todo, más que para uno, era proteger a los niños, de que no escucharan ese tipo de cosas y no se sintieran también ellos ofendidos. Pero allá de verdad me cambió totalmente la vida, ver las cosas de otra perspectiva, porque no es lo mismo estar tú en tu casa, en tu estabilidad, en tu comodidad, que salir a otro país a vivir cosas nuevas y prácticamente a estar como sobre un bote a la deriva. Así yo me sentía al principio cuando llegué allá, me sentía como si estuviera en esa situación en el mar abierto, en un bote, montada y sin saber qué hacer ni qué rumbo tomar, a pesar de que sabíamos el país donde estábamos. Pero hubieron muchas personas que nos acogieron, muchas personas que nos dieron de su cariño, de su carisma, nos apoyaron, nos guiaban. Pero de allá me traje de verdad muchas cosas bonitas, sin nada que poder decir, pero también me traje muchos aprendizajes, muchos. Aprendizajes, entonces Chile. Esa fue tu primera migración, pero hay una segunda migración, Magle, y esa segunda migración fue ya para venirse a España. ¿Qué ocurrió para que ustedes dijeran, no podemos continuar aquí y ahora tenemos que movernos otra vez? La situación se puso un poco como apretada, ¿verdad? Decimos porque el horario de trabajo allá era muy diferente a Venezuela. El horario de trabajo eran 12 horas y aparte de eso mi horario era nocturno. Entonces yo estaba prácticamente rendida al turno nocturno porque era un trabajo donde me acomodaba junto con mi esposo para poder hacer los cambios de horario de trabajo y todo eso. Él se encargaba de los niños, dejarlos vestidos, y yo llegar a la casa él los dejaba vestidos a las 6 de la mañana para salir a trabajar. Y yo llegar a la casa a las 9 corriendo para poderlos dejar en el colegio. Teníamos hasta un permiso especial porque ellos entraban a las 8:30 y salían a las 5 de la tarde. O sea, eran muchas horas que ellos pasaban en el colegio. Eso yo lo vi un poco como que estábamos sobrecargando a los niños, pero no éramos nosotros, era el sistema, cómo se manejan las cosas allá, el horario allá y todas esas cosas. Y me vi muy afectada, muy afectada. Ya me encontraba al borde de la ansiedad, el estrés, me calcomía. Jamás pensé que eso iba a llegar a mi vida, pero yo escuchaba a mucha gente, no, que estamos deprimidos, que estamos con ansiedad, que estamos en situación de que ya no podemos con todo este desbordamiento del horario del trabajo, del horario de los niños. Y también adicional a eso eran los gastos que uno tenía porque no estábamos acostumbrados a pagar arriendo, a pagar servicios, esas cosas no formaban parte de nuestras vidas, pues. Y bueno, nos vimos obligados así como que entre la espada y la pared no podemos hacer más nada. La situación se está poniendo más crítica, allá estaba también subiendo los alimentos, subiendo los precios de todas las cosas. Y ya el sueldo mío y de mi esposo ya no daba abasto para mantenernos allá. Aparte de eso, el entorno en el que nos estábamos prácticamente moviendo junto con los niños no era muy agradable para ellos porque hubo como un descontrol en la sociedad y empezó a existir xenofobia y éramos atacados. Hasta en el metro, cuando íbamos en el metro, decían que los venezolanos que se den para su país, ya nosotros nos veíamos como un poco, o sea, como expuestos, afectados y a eso. Y yo hasta en el metro le decía a los niños, vamos al metro, no pueden hablar. O sea, nos veíamos tan oprimidos con esa situación que estábamos viviendo como un acoso. Entonces nos vimos como obligados a callar en el momento que podíamos estar libremente en la calle hablando. Y esas cosas empezaron a afectarnos directamente. Yo dije, no, yo no quiero esto para mis niños. Nos vimos obligados a salir de allá. ¿Y por qué decidieron España? España. Bueno, tenemos familiares acá, tenemos amistades también. Y muchos de ellos también venían de Chile. Entonces ellos nos recomendaban, nos decían, vénganse para España, aquí hay formas de poderlos ayudar, de poder entrar al país, no están pidiendo visa porque un problema que también tenemos nosotros los venezolanos, que te piden visa para entrar a ciertos países y aquí no pedían visa al momento de entrar. Y entonces fue como una oportunidad para nosotros, fue como una puerta que se nos abrió en plena situación. En pleno momento de oscuridad era el rayito de luz que veíamos para poder ingresar y bueno, empezamos a hacer los preparativos, buscar información, hacer prácticamente otra vez el mismo proceso de antes de salir de Venezuela. Y eso realmente que es tal cual así, volver a vivir la situación. O sea, repetir, volver de cero. Revivir también aquellas emociones porque a pesar de que ya no estabas tal vez tan a gusto ya en ese lugar,
volver a hacer las maletas, y estoy segura que no eran nada más algunas cosas, porque en 8 años pues uno va adquiriendo algunas cosas también, de las cuales uno dice, bueno, tengo ahora que deshacerme también de esto. Bueno, tomaron la decisión, y en esta oportunidad ya no se vino uno antes y el otro después, sino que se vinieron todos. Sí, eso es otra cosa que aquí cuando yo empecé a buscar información, porque siempre soy muy aventurera, me ha gustado salir, viajar, pero esta vez era de forma diferente, porque una cosa es viajar para conocer lugares, para aventurar, a viajar porque allí va a ser tu destino, pues, o porque allí vas a llegar a buscar una mejor calidad de vida para tu familia. Empezamos a buscar información y todo el mundo apuntaba a que mejor te vienes sola. Mejor te vienes sola, porque yo tenía más conocido aquí que mi esposo. Y me decían, yo te recibimos, pero no puedo recibir ni a tu esposo ni a tus niños porque son muchos en el lugar. Entonces, habían 4 personas viviendo en el lugar, entre familiares o amistades, y solamente me podían recibir a mí. Y como ya yo me había visto en esa situación anteriormente, el dejar ese tiempo de lejanía con mi esposo, puede volver otra vez a repetir la misma situación de que los niños pasen por tristeza, vivir momentos de que le puedan afectar por el alejamiento, por la distancia que se toma en esa situación. Y yo dije, no, yo no puedo volver a vivir. Y todo el mundo, yo pude haber hablado con 10 personas, por ponerte un ejemplo, y las 10 personas me decían, vente sola, no te vengas con la familia, ya después que tú estés aquí, que te pongas estable, ya tú puedes traerte a tu familia. Pero eso lo analicé mucho, lo pensé mucho, porque dije, si me vengo yo, no me traigo a mi familia, me la traigo luego, ese tiempo que iba a pasar aquí sin ellos, ya yo había vivido eso, pero con mi esposo, y mi esposo ya lo había vivido con nosotros. Entonces los dos lo conversamos y dijimos, no queremos volver a pasar por esto, no solamente emigrar otra vez, sino otra vez solo, o sea, cada quien por su lado. Era un poco difícil, como sostenerse uno por allá y venir otros acá a empezar a vivir la vida como de cero. Claro. Bueno, Magle, ahora, después de tomar esa decisión y ya estar bien organizados, ¿cómo fue ese viaje desde Chile hasta España? Bueno, cuando nosotros íbamos a salir de viaje, fue una de las cosas preparar nuestros documentos, preparar también a los niños psicológicamente. El niño, como es más pequeño, nosotros prácticamente nos lo trajimos engañados, pero es que mis hijos son muy avispados, ¿no? Entonces, él me preguntaba una y otra vez, y yo le dije, bueno, mi amor, por temor a que nos fueran a parar en el aeropuerto y nos dijeran, o nos hicieran alguna pregunta a los niños y que ellos no supieran qué responder en vista de que veníamos como turistas, no quería que él fuera a dar una respuesta a que tuviera que pasar nosotros una situación difícil y compleja. Y entonces lo vinimos preparando y le decíamos, vamos de viaje, vamos a conocer allá unos lugares, vamos a ver qué tal es el lugar, y si nos gusta mucho, vamos a quedarnos. Entonces él empezó a decir, no mamá, pero ¿cómo es eso? Yo quiero a mis amiguitos. Entonces empezamos a vivir ese proceso con ellos antes de poder salir de allá. O sea, ya ellos prácticamente estaban maquinando mis amiguitos, mi colegio, todas las cosas que voy a dejar aquí. Ya nosotros estábamos preparados psicológicamente, ahora prácticamente nos estamos preparando a ellos para poder salir. Nos tocó el momento de la salida y pues empezamos aquí a llamar a todas las amistades, a los familiares, para que se prepararan y nos ayudaran a nosotros a recibirnos, pues porque uno va a ciegas prácticamente a un lugar. Y pues nos ayudó mucho de que nos orientaran. Lo único es que sí hubiera agradecido que me hubieran dicho que me pudiera traer mis papeles, mis documentos de profesional, para poderlo avalar aquí y hacer el trámite necesario. Pero entiendo la situación de ellos también, porque me hablaron desde su experiencia. Claro. Entonces es un poco complejo que ellos te puedan decir alguna verdad que ellos no conocen. Y bueno, yo ahora, viendo esa situación, preparamos nuestra maleta, preparamos todo. Pensar dejar allá el departamento vacío que habíamos adquirido por 4 años, un departamento vacío que vimos cómo nos costó introducir todas las cosas con que vivíamos. Que si cómo teníamos el cuarto de los niños, nuestro cuarto, nuestro espacio, y ver cómo salían cada una de las cosas, verlas salir, eran como, bueno, esto va a ser una oportunidad de salida. No lo veíamos como la parte negativa, como que mira todo lo que nos costó, mira todo lo difícil de salir de aquí. No, veíamos más bien la oportunidad de, esto nos va a ayudar a impulsarnos a salir de aquí, vamos a llegar a otro lugar donde vamos a poder tener mejores oportunidades. Y bueno, allí, hasta que se dio el momento de llegar y salir al aeropuerto.
esos días fueron un poco truncados. Había maletas por todos lados. Muchas maletas. Y bueno, cada uno lo que hicimos fue animar a los niños. Le compramos hasta pegantinas y cosas a las maletas para que ellos se sintieran como identificados, como ser parte de todo lo que estábamos haciendo. Y bueno, así fue como lo impulsamos un poco, pues, para que pudiéramos salir y que pudiéramos salir con una receptividad hacia lo que íbamos a hacer. Y con ilusión, salimos allá de verdad, vestidos de ilusión, no es de otra forma, sino vestidos de ilusión, porque ya no era la primera migración, sino la segunda. Claro. Entonces, uno cree que estando en una segunda oportunidad de emigrar, no va a vivir lo mismo que la primera, pero se vive igual. Claro. Se vive igual, está como aquel dolor, aquel duelo. Y es un poco complicado porque a veces uno, hasta preparándose psicológicamente, es mentira que no te va a golpear porque todo te afecta, todo te afecta. Bueno, el salir de allá, montarnos en un avión, yo miraba a mi esposo y decíamos, vamos a repetir otra vez la misma historia, vamos a volver otra vez a salir. Y él no me respondía nada, solamente con aquella cara de, bueno, va a ser por una... Nada más miraba a los niños como diciendo, hay que buscar mejor calidad de vida para los niños. Sí, sí. Y entonces nos vimos en eso y bueno, el viaje para acá fue un poco como... mucha turbulencia. Sí, muy turbulento. De verdad, mis niños ni sintieron el viaje, ellos durmieron en todo el viaje. Nada que decir, pero mi esposo y yo nos miramos, hacíamos señas, que si el baño, que si teníamos que salir, él que si no podía dormir, que la luz, que la azafata hablaba, que... Entonces cada una de esas cosas eran los de dormir, pararse, levantarse. Sí, y que se hace un poquito largo el viaje en realidad. Sí, muy largo, es que de Chile acá a España estamos... ¿Cuántas horas más o menos? 12 horas creo que fueron, y no viajamos para acá directo. Tuvimos que llegar a Colombia. Llegamos al aeropuerto de Colombia y ya tuvimos que esperar 8 horas en el aeropuerto. Más largo se hace. Sí, y luego de allá salir nuevamente. No, cuando llegamos a Colombia eso fue otra cosa, porque ya te revisan, pero hasta los zapatos. A mí yo venía en tacones y me sacaron el zapato y lo pasaron hasta por placas y todo, o sea, haciendo rayos X y todo lo demás. Entonces pasar por todo ese proceso, pensábamos era, vamos por algo mejor, vamos por algo mejor. No nos detenía esa situación que estábamos viviendo allí. Ahí sí ustedes abordan el vuelo para llegar hasta Madrid. Sí, correcto. Bueno, allá, luego que salimos, fuimos revisados por todo el ente de seguridad. Salimos y cuando nos montábamos en el avión y fue como más emocionante. Ya nos estamos acercando, ya vamos a llegar. Qué bueno. Ya toda la familia ha contactado porque aprovechamos bajar, subir para empezar a contactar a las personas y bueno, que nos esperaran con toda esa ilusión que también nosotros traíamos. Y bueno, una de las cosas más llamativas que vi al momento de llegar fue cuando a mí los compañeros, amigos y familiares nos decían, bueno, tienen que tener todos los papeles en la mano, tienen que cuidar mucho todo lo que van a mostrar, muestren sus pasaportes, sus cosas, lleven esto, lleven lo otro. Y lo único que nos pidieron al entrar aquí, al llegar, fue el pasaporte. Ah, mira. No nos pidieron ni parte de nacimiento, nada de esas cosas, más es muy bueno la forma de la seguridad y todo el ambiente que se vive en la entrada del aeropuerto. Más miedo tuve cuando ellos me estaban comentando que cuando realmente llegué aquí, de verdad la gente de la seguridad portuaria de allí del aeropuerto fueron espectaculares. Vieron que veníamos con niños, también fueron muy diligentes, nos decían que necesitamos alguna ayuda, que si necesitamos agua, hasta nos orientaban, miren aquí pueden buscar esto. Claro, como es nuevo para nosotros llegar a este aeropuerto, y de verdad que lo que recibimos allí al llegar fue una sonrisa y la bienvenida. Sí, bienvenido, parece que nos estuviera recibiendo hasta la misma familia. Qué bonito, sí. Porque es que, a ver, de pronto esto lo resaltamos un poco porque nosotros venimos acostumbrados a que los agentes de seguridad de nuestros países o de aquel lado del charco, en su mayoría, pues a veces uno tiene más bien que tener es un poco como de miedo. Sí. Y acá, en realidad, bueno, sí, de una de las tantas cosas buenas es que sí, mucho respeto, mucha educación y su trabajo con mucha diligencia. Entonces, se nota lo profesionales realmente que son. Y como nosotros, bueno, para algunas personas que nos están viendo, los venezolanos no necesitamos visa para poder venir a España, sino que podemos estar legalmente 3 meses acá cuando entramos como turistas. Sí, bueno, realmente cuando nosotros veníamos para acá, que tomamos la decisión de venir, vinimos con esa mentalidad de poder venir, conocer si nos gustaba el lugar donde quedarnos, íbamos a seguir aquí habitando y hacer todos los papeles y todos los trámites que fueran necesarios a nivel legal
para que pudiéramos desenvolvernos bien en el entorno y eso que no nos trajera algún otro inconveniente, sino al contrario, más bien poderle dar estabilidad a los niños y también a nosotros como familia, pues. Bueno, ahora que están ya en territorio español, yo le quiero hacer es una pregunta otra vez del pasado. Y la pregunta es si recuerdas cuál fue la última persona que tú abrazaste estando en Venezuela. Bueno, mira, tuve que pasar por muchas casas a despedirnos y una de las personas que más me atrajo a que me fuera a despedir de ella fue mi abuela, porque con la edad yo dije, bueno, a esta tengo que despedirla con todos los bombos y platillos, pareciera que más bien fuera ella la que se iba a ir, no me estaba yendo, era yo. Y sentí que como si me estuvieran arrancando el alma al momento de yo darle la espalda, de salir de allá, de esa casa, de verla. Ella salió, yo no quería que saliera y nos viera que nos íbamos, que teníamos las maletas allí montadas ni nada. Yo quería más bien dejarle como ese agrado de que aquí estuve, pasé momentos bonitos contigo, pero bueno, lamentablemente tuvimos que salir. Y de verdad que fue muy fuerte y muy difícil para mí. Esa fue la parte más difícil para mí de dejar allá atrás, pues. Y bueno, luego de allí fui a la casa de mi hermana. Ella fue la que me despidió con bombos y platillos, ahora me tocaba a mí. Y bueno, lo hizo con mis sobrinos. Y bueno, de verdad que la despedida fue y estuvo muy bonita, fue muy emotiva porque no sabíamos cuándo nos íbamos a volver a ver. Y todavía no nos hemos vuelto a ver personalmente. Sí, bueno, yo también comenté eso en alguna oportunidad y yo digo que es difícil realmente dejar una vida atrás y es difícil dejar las cosas que uno con tanto sacrificio pues ha obtenido también, pero es que sí, definitivamente lo más difícil es cuando dejamos a nuestros seres queridos, que eso es todo un tema, pero creo que hasta ahora todo ha fluido muy bonito y no voy a entrar mucho en esos detalles porque creo que hoy no tenemos mucha intención de llorar. A ver, pero en Chile, ¿cuál fue la última persona que, bueno, tal vez no fue con esa intensidad de que dices, bueno, porque sé lo que significa tu abuela para ti, pero siempre conseguimos personas también en el camino que terminan siendo una familia que elegimos? Esos amigos, o bueno, tenías otros familiares allí en Chile también. ¿Quién fue esa última persona que tú recuerdas que hayas abrazado? De verdad, y ese momento fue un poquito duro. Fue a mi mamá. Ella está allá todavía, pero bueno, le doy gracias a Dios porque ella tiene mucha vida y salud. Ella muy trabajadora. Cuando me iba, me dio un abrazo, un beso, me dijo, hija, yo sé que nos vamos a volver a ver, te amo, me dijo te amo como nunca me lo había dicho, porque no se creía tanto. Pero llegó el momento y pues yo le agradezco a Dios y a ella que haya tenido esa oportunidad de podernos decir lo que sentíamos, porque como son seres queridos que los tenemos muy cercanos, creemos que nunca va a hacer falta decirnos esas cosas a diario. Y pues ese fue el momento y de verdad el lugar de vivir eso con mi mamá, todavía lo recuerdo aquí como si fuera ayer. Entonces, sí, realmente uno piensa, me ha pasado y seguramente muchas personas que nos están viendo que son migrantes, que han migrado, es muy difícil realmente. Bueno, después de las despedidas y todo eso con la familia, ¿qué crees que haya sido lo más bonito o lo inesperado durante el viaje de Venezuela a Chile? Bueno, lo más bonito que vivimos allá fue conseguirnos con gente muy humana. De verdad que el chofer del bus, el conductor, se tomó el atrevimiento de parar. Eso no lo tenía dentro del itinerario y paró en todos los ríos. Yo me imagino que él se puso en nuestra piel, en nuestros zapatos y paraba en todos los ríos, como vio que todas las personas, la mayoría traían niños y unos lloraban, otros reían, otros, entonces él diría, me imagino que fue algo así como, les voy a dar esto de regalo. Y de verdad el encontrarnos con esa persona que fuera tan humana, que diera de su parte, de su tiempo para que nosotros nos pudiéramos como ir a los ríos a bañarnos, a pasar un rato diferente, también a salir de todo ese encierro que teníamos dentro del bus, porque eran 7 días, estábamos hablando de varios días allí encerrados. Viajando en trayecto, claro. Entonces pasar por todos esos lugares, llegábamos a lugares icónicos que eran más como te digo, más belleza natural, sí, más atractivo turístico. Entonces de verdad que el trayecto fue muy bonito, muy ameno, lo vivimos muy bien con ese señor.
Bueno, ese fue el viaje de Chile de Venezuela a Chile. Ahora, cuando viajas de Chile a España, ¿qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste a España? Mira, llegar a España, al salir del aeropuerto, ver un metro tan limpio, tan adecuado, tan marcado, porque todo tenía su entorno de seguridad, mostraban dónde sentarse, dónde no, qué hacer aquí, dirigirse hacia allá, o sea, todo estaba bien indicado. Nosotros no estábamos acostumbrados a eso, lamentablemente, pero ver eso, se veía ya el cambio de un país a otro, y aparte de eso, cuando entramos a esta ciudad, ver los molinos de viento, ver todas esas zonas verdes y también ver las casas de piedra, que solamente la podíamos ver cuando estábamos niños, la podíamos ver en los libros de las historias de los lugares de aquí de España, y eso para mí de verdad fue sorprendente. Y prácticamente me sentí como conectada con esa niña que estuve en un momento estudiando en su escuela. Fue esa parte emocionante y ese impacto, porque realmente España tiene lugares muy lindos y sí, es un país muy organizado, muy limpio, pero durante esos días de preparativos ya de instalarse en España, ¿en algún momento has llegado a pensar que ha sido un error? Bueno, sí. Tuvimos un momento cuando estábamos haciendo los trámites de los documentos, los primeros trámites que nos tocaron, como se estaba haciendo un poco cuesta arriba conseguir las citas, tuvimos que salir de aquí de la ciudad y no conseguíamos respuesta. En vista de eso, llegó como nuestro momento oscuro, ese principio de la migración, un momento oscuro que tuvimos, pero nos vimos siempre reducidos al saber que todo tiene solución, podemos continuar, buscar otra forma de solucionar la situación. Si tú pudieras darle un consejo a la Magle de antes de salir del país, ¿cuál sería? Bueno, mira, que a pesar de que la situación se ponga un poco difícil, sabemos que podemos avanzar y que siempre vamos a conseguir soluciones, y sobre todo que vamos a vivir también, que parte del proceso es vivir tanto esa parte difícil, dificultosa, como aquellas que también nos van a dar ánimo, nos van a dar alegría, convivir con otras personas y vivir lugares, vivir experiencias y esas cosas que nos animan a diario. ¿Qué significa para ti hoy la palabra hogar? Hogar para mí es protección, es amor y también cuidado. Eso de verdad que fue muy fundamentado por parte de mis padres y de mi familia, el sentirnos siempre en hogar. Y bueno, aquí al llegar también he sentido parte de lugares como hogar. ¿Y qué consejo le darías tú a las personas que están iniciando su historia como migrantes? Mira, que primeramente que tengan fe, que sepan que sí se puede emigrar de forma responsable, que lo hagan de manera organizada y sobre todo que traigan un diseño y un plan para que trabajen a función de ese plan. Magle, ¿qué te gustaría a ti que los españoles entiendan mejor sobre los migrantes? Bueno, sobre todo que venimos pasando un proceso de migrar, de dejar todas las cosas atrás. Eso es un poco llevadero porque sabemos que eso lo sentimos, lo que lo vivimos, quienes emigramos, o sea, que lleva esa experiencia. Pero más allá de todo es que tengan esa empatía con nosotros y que sean un poco más humanos en ese sentido, porque venimos aquí a aportar, a contribuir. Queremos de verdad venir a traer un pedacito de nuestro corazoncito que dejamos allá, de nuestras acciones, de nuestra profesión, de nuestra ocupación en este bello país, que de verdad que nada. Sí, sí. Es un país muy hermoso que nos ha abierto las puertas y sobre todo a quienes estamos dispuestos a integrarnos, a trabajar y a respetar las normas y las costumbres, pero sí, un poco a veces de empatía se pediría. Magle, gracias por haberme acompañado hoy, por haber sacado tu tiempo para acompañarme, a ustedes que nos han acompañado hasta este momento del video. Recuerden suscribirse, darle like y por supuesto dejar su comentario. A ver, ¿qué recomendación le darían ustedes a aquellas personas que están empezando su historia como migrantes? Nos encontramos en otra oportunidad en esta sección llamada Historias y Maletas. Adiós.